escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. El Sahel en África lleva años siendo el escenario de una gran violencia que afecta a varios países. Allí se concentran grupos armados, yihadistas, pero también criminales que trafican con droga que en parte viene de Latinoamérica. Hoy hace escala en París alguien que conoce muy bien esta zona, que la ha investigado durante años. Se trata de la politóloga y periodista española Beatriz Mesa. Beatriz, muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias, Aida, por la invitación. Beatriz es corresponsal en Rabat, en Marruecos, para varios medios de comunicación, entre ellos esta casa, Radio Francia Internacional, y también es investigadora y profesora en la Universidad Gaston Berger de San Luis en Senegal y en la Universidad Internacional de Rabat, y acaba de publicar un libro interesantísimo en francés, Les groupes armés au Sahel, los grupos armados en el Sahel, conflictos y economía criminal en el norte de Mali, en la editorial Halfa, y es el fruto de más de una década consagrada a investigar esta compleja zona del mundo. Y el enfoque de este libro, Beatriz, va más allá de reducir esa violencia a grupos yihadistas como AQMI o el Estado Islámico en esa zona, o a movimientos independentistas, ¿no?, como el Movimiento Nacional para la Liberación de la Sawat, que así denominan a la zona septentrional de Mali. Usted sostiene que hay grupos criminales. ¿Quiénes son? Sí, efectivamente. Bueno, yo lo que vengo a decir, una de mis principales tesis en este libro, es que detrás de esos grupos que se asientan sobre la ideología del yihad o que se asientan también sobre la ideología secesionista, independentista, hay todo una configuración de actores que trabajan codiciosamente, porque lo que están buscando sobre todo es el control territorial, el control de un espacio, porque es un espacio floreciente en términos económicos, ya que por ese espacio transita todo tipo de ilícitos y de ilícitos. Cuando hablamos de ilícitos nos referimos concretamente a drogas, vehículos que trafican con cocaína, pero también vehículos que trafican con personas, con armas, y luego hay una industria que es una de las más importantes, que es la que realmente ha transformado el paradigma del Sahel, y esa industria es la que hace alusión a los secuestros. Hace años de occidentales, hoy se ha vulgarizado, si me lo permites, el secuestro, ¿no? Son actores híbridos que trabajan entre violencia política y crimen organizado. ¿Y qué relación tienen con esos grupos yihadistas? ¿Se solapan? ¿Son los mismos? ¿Trabajan unos para los otros? Está bien colocada la pregunta, porque efectivamente hay amalgamas, hay solapamientos, de ahí la dificultad de discernir quién es puramente, ortodoxamente terrorista yihadista y quién es solamente que pertenece a la organización de crimen organizado, ¿no? Pues no es fácil, y no deberíamos de hacer esa diferencia, porque precisamente son grupos híbridos o actores híbridos. Aquel que porte, ¿no?, un arma, un Kalashnikov, ¿de acuerdo?, con objetivos de carácter político, como podría ser un objetivo de carácter independentista, que quiere instalar el Estado de Azawad, al mismo tiempo se está beneficiando de estos tráficos de los que estoy hablando, hasta el punto de que esa economía criminal es la que se encuentra, o es la que se sitúa en la fuente de la inestabilidad en el caso de Mali, y que se ha propagado en toda la región del Sahel. Por eso es tan complejo, una vez más, decortiquear al actor, ¿no? Lo que usted quiere también subrayar es que muchas veces esos grupos criminales se ponen una etiqueta política para legitimarse en la zona, ¿no? Eso es fundamental, Aida. Es decir, una organización criminal, una organización política necesita federar a ciudadanos para legitimarse popularmente. Y poder actuar. Y poder actuar. Tú tienes que conducir a jóvenes hacia un objetivo político y le tienes que convencer con ideas, porque son las ideas también en un momento determinado las que pueden hacer que un joven pues pase de una situación, digamos, pacífica a una situación de violencia, a convencerle pues una vez más a recurrir al arma y a sembrar terror, ¿no? Entonces tú necesitas las ideologías para federar, pero realmente tú, como élite de la organización, ¿te conmueve la ideología o te conmueve el control territorial a través, una vez más, de la identidad? Porque no podemos entender el control de un espacio sin conocer las identidades que dan lugar a ese espacio. Es decir, cuando hablamos del norte de Mali nos estamos refiriendo a grupos híbridos de yihadismo o de secesionismo, de crimen organizado, pero que se asientan sobre una noción fundamental tribal, la
la tribu Ifogas, la tribu Imigat, la tribu árabe Kunta. Esto es fundamental, porque si no, no se entiende el norte de Mali, si no, no se entiende el Sahel. La identidad tribal comunitaria es fundamental para conocer mejor la configuración de los grupos armados, porque cada grupo está luchando por el control de un espacio determinado, defienden una cuestión identitaria, junto, como digo, con ese control económico versus territorio, versus política, versus economía. Y en ese control económico, lo hablábamos antes, bueno, pues se trafica con personas, con la inmigración clandestina, tráfico de armas, secuestros y también tráfico de drogas. Explícanos qué es la autopista A10. Bueno, la autopista número 10 hace alusión al paralelo 10, el paralelo que transita entre América Latina y la cornisa atlántica del África del Oeste. Por ese paralelo, que se traduciría en la vía marítima por donde han transitado durante el siglo XX y actualmente barcos que transportan cocaína. ¿De dónde procede esa cocaína? De países como Colombia, que es un productor de cocaína, de planta de cocaína, y que siempre pues había comercializado con los Estados Unidos a través de una plataforma que era México como lugar de tránsito. En el momento en que se empieza a cerrar esa frontera porque hay un mayor control por parte de las autoridades, se buscan otras fronteras de tránsito. ¿Cuál es esa frontera? El Sahel. ¿Desde dónde? Desde Senegal, desde Gambia, desde Guinea-Bissau, y que en esas zonas desembarca, como digo, las drogas por esa vía marítima y que entran en la zona del Sahel. ¿Pero por qué Aida es particularmente Mali importante? Es decir, Mali hasta el momento no es un productor de cocaína como lo es Colombia. Mali no es por el momento, el norte de Mali, lo que se conoce como Azawad, tampoco es un productor de recursos naturales de momento, porque posee uranio, posee gas, pero ¿en qué se convierte? Por eso la convierte en algo peligroso, porque es una zona de tránsito. Es decir, sin ser necesariamente un productor se convierte en una zona de tránsito fundamental de esos recursos ilícitos, y por eso se transforma la organización social de los actores locales y se transforma toda la región, porque se convierte en ese lugar de tránsito de los ilícitos que proceden de América Latina. En el libro habla de un dato: el 35% de la cocaína producida en Latinoamérica va a África del Oeste para luego ser transportada a Europa. Hay incluso pistas de aterrizaje de aviones, ¿no? No solo se transporta en barcos, sino también en el Sahel hay pistas de aterrizaje exclusivamente para esos aviones, ¿no? Sí, efectivamente, el norte de Mali, que podríamos decir que es una zona constituida por lugares grises, porque no habría una representación estatal, porque esto está en manos de los actores no estatales, vamos a decir, grupos armados. Ellos han tenido la capacidad durante todos estos últimos años de abrir pistas de aterrizaje en pleno Sahel. Eso quiere decir que efectivamente, más allá de la vía marítima, existe una vía aérea que ha permitido el desembarco de aviones procedentes de América Latina. De hecho, en su momento, en 2009, fue noticia porque se llegó a identificar un Boeing que no pudo despegar, con lo cual ese fue el dato visual, la única imagen que teníamos de que efectivamente también se utilizaba la vía aérea, pero hay que decir que eso se ha ido desarrollando durante todos estos años y que sigue habiendo zonas aeroportuarias en donde desembarcan estos aviones con grandes volúmenes de drogas. Sí. Los secuestros son moneda corriente en esa zona. En el libro afirma que se pagan unos 2 millones de euros por secuestrado. Es una industria muy, muy, muy importante para el crimen organizado ahí. Tenemos el caso de la religiosa colombiana, de Gloria Cecilia Narváez, que fue secuestrada por un grupo afiliado a Al-Qaeda en 2017 en Mali y fue liberada a finales del 2021. Usted evoca este secuestro y otros muchos en el libro. ¿Quién la secuestró y por qué? Sí. Vamos a ver, Aida, empiezo por el porqué. Y esto es fundamental porque es lo que realmente defiende mi tesis. Los secuestros de occidentales, de europeos, estos secuestros no han respondido a cuestiones ideológicas del infiel, el káfir, como se ha venido explicando para el caso, por ejemplo, de nuestra religiosa Gloria, que decía que como es una mujer cristiana, pues se captura por este objetivo. No, estos secuestros que empezaron sobre todo en 2003 y que han ido increciendo a partir de 2007, 8, 9, ha respondido siempre a la codicia de estos grupos armados que encontraron un nicho de actuación y sobre todo un nicho para adquirir
adquirir altos beneficios que beneficiado a actores no estatales, pero también actores estatales, incluidos los propios jefes de Estado, ¿de acuerdo? Entonces, estos secuestros, como explicabas, ¿qué supone? Un actor internacional, un otage, un rehén occidental, supone, en su momento eran 500.000 euros, pero después ha ido cotizando porque ha ido funcionando. ¿Por qué? Porque un proceso de liberación de un rehén significaba la implicación de actores estatales, como puede ser Francia, Colombia, España, Reino Unido, y que ponían mucho dinero sobre la mesa para poner en libertad a ese rehén. Cuando estos actores no estatales, que forman parte del norte de Mali y que tienen que ver con esas identidades a las que me refería, vieron que había un gran negocio floreciente alrededor de esos secuestros, pues aquello empezó a proliferarse y empezó a crecer. Y por eso hemos visto en los últimos 10 años pues una sucesión de rehenes, de secuestros que responden, como digo, a la codicia, a la ambición económica. Entonces, a Gloria la ha secuestrado, por ejemplo, el grupo de Ansardín, liderado por Iyad Ghali. Iyad Ghali es un independentista de la llamada rebelión de los años 90, que supuestamente ha transitado hacia grupos de yihadismo, se le llama un actor radical, pero a mi juicio no es un radical, sino que simplemente utiliza el yihad, una vez más, para legitimarse y para alcanzar, efectivamente, pues, mayor apoyo, pero más allá del yihad, lo que es importante en él, que es un IFOGAS. IFOGAS es la principal facción tuareg que ha ganado pues, mucha legitimidad, sobre todo en la zona de Kidal, donde viene Iyad Ghali. Iyad Ghali se extiende de Al-Qaeda en el Magreb Islámico y sobre todo empieza, como digo, en estos tráficos de ilícitos y concretamente la industria. Él era un negociador, un mediador entre Amadou Toumani Touré, el presidente de la República en su momento de Mali, y los actores armados del norte. Y esa mediación servía para que los beneficios que procedían de los secuestros fueran repartidos equitativamente entre el Estado y los grupos no estatales, los grupos armados no estatales. Y entonces ha funcionado también el secuestro de los catalanes cooperantes en 2009, que fueron secuestrados en Mauritania, pero hemos tenido italianos, más españoles, australianos, y en el caso de la colombiana. La colombiana han sido años largos de negociación, porque ¿qué se estaba esperando? Se le podía haber, afortunadamente no ha ocurrido, pero si realmente hubiera sido un objetivo puramente político, podría haber sido asesinada, y no ha sido el caso. Y no fue el caso. Bueno, Beatriz Mesa, ya no nos queda más tiempo, muchísimas gracias y le deseamos muchísimo éxito con este libro tan interesante, Los grupos armados del Sahel, y a ver si pronto lo podemos leer en español. Muchas gracias, Aida. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet también en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.